Loma Negra se van a desarrollar temas muy interesantes para la especialidad maestro mayor de obra. Desde la Dirección de Educación Técnica consideramos muy importante este ciclo de charlas y capacitaciones como complemento de la formación que los alumnos vienen desarrollando día a día a través de los contenidos que todos los docentes van trabajando, a través de las prácticas profesionalizantes, y este material llega como un aporte para profundizar algunos temas que tal vez los hayan visto, pero los consideramos un refuerzo, y para los que no los hayan visto, una novedad para tomar en cuenta, tomar apunte y sumarlo a la trayectoria de las competencias y habilidades que van adquiriendo en base al perfil profesional de la especialidad que eligieron. La verdad que estamos muy contentos de que este ciclo de charlas se puedan desarrollar, y agradecemos a Loma Negra, a Marcelo en especial en este caso, que es el que va a llevar adelante la charla, y sugerimos que traten de participar consultando todo aquello que crean importante, y también que nos hagan llegar a la dirección las inquietudes que vayan surgiendo a partir de esto, o las ganas que tengan de hacer nuevos trayectos o nuevas capacitaciones. Así que, bueno, bienvenidos y que sea muy provechoso la jornada. Gracias. Hola a todos, buenos días. Bueno, primero que nada, Bueno, quiero agradecerles en este caso, a la Dirección de Escuelas Técnicas de la provincia, que digamos, accedió a que nosotros pudiéramos dar una charla y nos brindó toda la colaboración. También a la gente de AEA, en el caso de Florencia y Jimena, que han hecho todas las tratativas. Y también quiero agradecer a todos aquellos que están participando, que no los veo, por lo que veo acá son muchos, y lo que me pone muy contento es que son en alguna medida colegas míos, porque yo también soy egresado de una escuela técnica de la provincia de Buenos Aires, en este caso de la Escuela Técnica número 1, Fray Luis Beltrán, de la ciudad de Arrecifes. Soy técnico electromecánico, y me pone muy contento que podamos colaborar brindando una charla de capacitación en un tema que tiene que ver con la carrera o lo que quisieron estudiar, lo que quieren estudiar, que es ser maestro mayor de obra. ¿Cuál va a ser la idea de la charla? La idea de la charla es complementar lo que ustedes están viendo con sus profesores, tratar de aportar algún grado más de conocimiento específico en lo que es tecnología del hormigón. A todos aquellos que decidan seguir una carrera universitaria referida con la construcción, tecnología del hormigón suele ser una materia que lleva un cuatrimestre. Acá vamos a intentar resumirla a una expresión mínima para que la tratemos de dar en 1 hora y media. Si ustedes me permiten, voy a compartir la pantalla. Voy a pedir que por favor me digan si la ven. sí, ahí. Ok, Perfecto. bueno, estas son un poco las reglas de la Ahí, convivencia de la charla. Marcelo, te interrumpo un minuto porque estaban Sí, por preguntando favor. si se puede grabar la charla. A ver, yo para autorizar que se grabe tendría que pedirle permiso a Loma Negra, y no lo tengo al momento, así que yo les diría que Y de por hecho favor, lo pedimos, pero no tuvimos, bueno, nada. así que No, yo no, les no pido lo que por pusimos. favor no la graben. ¿eh? Así que Después, bueno, los invitamos a que aprovechen al máximo este espacio. Vamos a usar, para ser, digamos, prolijos, el canal de preguntas y respuestas, ¿sí? Para que le hagan todas las consultas y las preguntas que quieran a Marcelo en el momento que él haga esos espacios para que, bueno, vayamos pudiendo realizar todas las preguntas y consultas que sean necesarias, ¿sí? Así que bueno, los invito a aprovechar al máximo este momento y exprimirlo a Marcelo. ok, Todo perfecto, tuyo, gracias. Marcelo. Gracias, Florencia. Bueno,
El objetivo de la charla es brindar un tipo de información adicional referida a tecnología del hormigón y a algo que se va imponiendo paulatina y lentamente en nuestros medios, con los cuales nosotros vamos a ejercer nuestra actividad profesional o la estamos ejerciendo, que es la construcción utilizando hormigón, con una modalidad que es la de conseguir el hormigón para nuestra obra, para lo que necesitamos, comprándole a un especialista, que en este caso lo que nos está entregando en obra es lo que llamamos el hormigón elaborado. Entonces lo que queremos hablar en esta charla son qué parámetros nos van a definir un hormigón que nosotros vamos a recibir en nuestra obra. Que vamos a ver, en la medida que transcurra la charla, que hacerlo nosotros mismos en obra es bastante difícil para los nuevos requerimientos y a veces las especificaciones que se nos solicitan en la obra. Las preguntas respecto a eso, la que pueda contestar porque sé la respuesta se las diré, las que no le diré que no las sé, y buscaré la respuesta y después se las haré llegar, o por lo menos intentaré guiarlos para que ustedes puedan tener alguna fuente de información en donde poder aclarar la duda. Cosas que podemos hacer con hormigón. Podemos hacer mucho, ¿no? Vamos a mostrar algunas cuantas fotos de obras que se han hecho aquí en Argentina. La primera es una presa, ¿no? Para embalsar el agua de un río, para generar energía eléctrica, para riego, para mitigar inundaciones. En este caso la presa de Piedra del Águila, en la provincia de Neuquén, una presa de gravedad, toda de hormigón, aproximadamente 190 metros de altura desde el punto más bajo de la fundación hasta el coronamiento. Es una obra muy compleja, toda hecha en hormigón, y que tiene una vida prevista de más de 100 años. O sea que ya ahí tenemos que empezar a pensar en qué cosas necesitamos del hormigón. A la derecha tenemos un edificio de viviendas, por ahí esto nos suena mucho más familiar, porque nos solemos mover en algún ambiente urbano. A veces no es tan fácil ver una presa, digamos, hay que moverse unos cuantos kilómetros, y solemos ver una estructura como un edificio de viviendas, todo hecho en hormigón. A veces tenemos obras de infraestructura que solemos pasar por alto a veces, porque no sé, lo cruzamos con un puente y no nos damos cuenta, pero tenemos un canal de desagües pluviales, en la provincia de Santa Fe. Tenemos también la construcción de lo que se llama un silo, una celda para almacenamiento de granos. Fíjense que el operario, en la foto superior, está colocando hormigón con una técnica que a lo mejor la hemos visto, si pudimos apreciar cómo se suele construir alguna pileta de natación, pero esto en las construcciones de silos o celdas de hormigón suele ser bastante habitual, también en submuraciones, que es lo que se llama el hormigón proyectado o el hormigón unitado. Es hormigón que a través de una tubería, mediante una bomba y una corriente de aire, se hace circular por esa manguera, sale por una boquilla, choca contra lo que va a ser el soporte y se va logrando la colocación y la compactación. Podemos ver la construcción de un edificio de viviendas, la estructura portante, losa, viga, columna, tabique de cajas de escalera, tabique para el hueco del ascensor. A veces son estructuras bastante convencionales, digamos, nada fuera de lo común. También tenemos estructuras que uno puede llamar convencionales, pero un poquito más grandes. Por ejemplo, esta es una de las estaciones del subterráneo de la línea H, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo que podemos ver son los pilotes, la solera, podemos ver la losa, lo que sería el techo de la estación, y al fondo se puede ver el ingreso del túnel con su bóveda y sus formas. Podemos ver el piso de una nave industrial, cosas que se hacen en hormigón, un estacionamiento también que puede ser una estructura por ahí mucho más familiar para nosotros, un túnel que es de desvío de una presa, esto, acá sí tenemos que movernos un poquito más, pero digamos son
todas estructuras que se van de alguna medida ejecutando con algún tipo de tecnología y después termina con la aplicación de un hormigón para darle revestimiento, darle durabilidad. Tenemos un pontón flotante, podemos hacer algún tipo de estructura de hormigón que nos permita montar una estructura en un ambiente fluvial, lacustre, marítimo. En este caso tendremos que ver qué tipo de hormigón utilizar para hacer esto, pero como ustedes pueden ver que esto se puede hacer. Viguetas premoldeadas, o sea, con el hormigón también podemos hacer estructuras que por ahí pueden ser de sección más chica o de determinada forma, que después nosotros vamos a poder aprovechar para construir, también siempre siguiendo diversas técnicas. Podemos hacer estructuras de contención vial, como por ejemplo los muros New Jersey, para separar las manos de circulación, en este caso es en una autopista. Podemos ver lo que es el fondo de un recipiente, iba a decir, ¿no? Es un recipiente, pero un recipiente muy grande. Es un pozo de bombeo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es para mitigar inundaciones. Y en este pozo se colecta agua de los pluviales de la ciudad, se almacena temporariamente y por un sistema de bombas se termina erogando hacia el río. Y como hay un retardo en ese almacenamiento y en esa erogación, se permiten controlar los volúmenes y hacer una descarga progresiva y evitar inundaciones. Bueno, las fotos, digamos, las dimensiones de las personas, digamos, habla un poco de la escala, a veces de lo que podemos hacer. Esta es una foto de una estructura similar, también aquí en la ciudad de Buenos Aires, en este caso del Arroyo Maldonado. Tenemos, por ejemplo, un hormigón que hemos colocado en la pista del Aeroparque Metropolitano, cuando se hizo la reconstrucción en el 2020. Acá estamos hablando de losas de aproximadamente 40 centímetros de espesor, 50 o 60 en las cabeceras, todas cosas que vamos haciendo con hormigón. Acá tenemos un hormigón ya de un desempeño mucho mejor, en el sentido de que tiene especificaciones muy exigentes, en el cual se ha pedido que este hormigón tenga una resistencia característica de 110 megapascales. A lo mejor ustedes en los trabajos prácticos suelen ver un hormigón tipo H30 o H20. Bueno, este tiene que verificar 110 megapascales. ¿Por qué? Porque la estructura, en función de lo que determinó el calculista, de acuerdo a las necesidades que le transmitió su comitente, requiere que se tenga este nivel de resistencia. Y también, obviamente, por la geometría, por diseño, necesitamos ese hormigón. En la parte de arriba a la izquierda se puede ver una foto de lo que es ese material. Si uno lo mira, solamente por el aspecto, no va a notar mucha diferencia de lo que puede ser un hormigón convencional, pero no es un hormigón convencional. Es un hormigón que tiene atrás muchos requisitos y muchas evaluaciones para poder llegar al diseño. O sea que tiene mucho estudio de los parámetros que nosotros tenemos que evaluar para poder diseñar y solicitar un hormigón para nuestra obra. Algunas otras cosas que se pueden hacer con hormigón. Van a ver yo cito la fuente. Sí, este caso es del Instituto Chileno del Hormigón. En este caso está publicando un video muy corto, introductorio, del uso del hormigón con propiedades magnéticas, donde el objetivo es que esto se pueda colocar en una calle, y bueno, por lo que es la teoría del electromagnetismo, un campo magnético variable induce en un conductor una diferencia de potencial, y si el circuito está cerrado, una corriente. Circula una corriente, entonces esto se podría usar para cargar vehículos eléctricos o algún otro tipo de aplicación. Este es un diseño
que salió publicado hace poquito, es de unos estudiantes universitarios en Egipto, que es un hormigón hecho con materiales, o sea, no está del todo detallado, que tiene la posibilidad de absorber luz durante el día, y en el momento de que se hace oscuridad poder reflejarla. Entonces un uso posible puede ser construir un camino con este tipo de hormigón, y en el momento que sean las horas de la noche, este hormigón estará entregando de a poco esa luz que fue guardando, y nos puede ir marcando un camino. Son distintas alternativas que van surgiendo. Antes de empezar, vamos a ponernos de acuerdo en algún tipo de nomenclatura en cuanto a definiciones, porque me van a escuchar a mí hablar de pasta, mortero, hormigón, que pueden parecer lo mismo, pero en general no lo son, porque cada una de estas tiene sus cualidades. ¿Pero qué vamos a llamar pasta? Vamos a llamar pasta a la combinación de cemento Portland, en este caso, porque vamos a usar hormigón, y agua. ¿A qué llamamos mortero? Bueno, a la pasta a la cual le agregamos agregado fino o arena. Agregado fino es el término más específico en cuanto a la bibliografía para la denominación de las arenas. ¿Y a qué llamamos hormigón? Bueno, al mortero al cual le hemos agregado piedra, o agregado grueso, que es el término específico para la terminología de la tecnología del hormigón. Entonces, cuando ustedes me escuchen hablar de pasta, voy a estar haciendo referencia a cemento más agua; cuando me escuchen hablar de mortero, a pasta más arena; y cuando me escuchen hablar de hormigón, a los 4 materiales juntos. Ahora bien, con estos 4 materiales juntos nosotros solemos hacer lo que uno podría denominar el hormigón básico. Pero desde hace un tiempo para acá, desde hace bastante tiempo para acá, a este conjunto de materiales se le han ido agregando otros, que en alguna medida se han transformado casi en materiales básicos, como pueden ser los aditivos químicos para el hormigón, que hay muchos, como puede ser un fluidificante, un superfluidificante, un hiperfluidificante, un incorporador de aire de bajo rango, un incorporador de aire de alto rango, un acelerante, un retardador, un anticongelante, la variedad que exista. Y también han aparecido otro tipo de materiales componentes que suelen tener aplicaciones más específicas, como por ejemplo fibras de acero, fibras de materiales poliméricos, demás. A ver, hacer un material con fibras no es nada nuevo, porque de hecho, si uno por ahí se adentra en un campo, pueden llegar a encontrar una casa hecha con adobe. O sea, adobe es tierra, agua y fibras vegetales, que lo que hacen es ayudar a dar sostén e integridad a esa mezcla. En el caso del hormigón, estas fibras pueden ser, no se usan, hay algunos estudios hechos con fibras de cáñamo, pero lo que uno suele ver en el común de las aplicaciones se suelen utilizar fibras plásticas o de algún polímero, o fibras metálicas. Cuando nosotros tenemos nuestra obra, a la cual queremos construir con hormigón, básicamente, porque tal vez la estructura resistente esté pensada así, con hormigón, tenemos en principio 2 formas de hacer que este hormigón llegue a nuestra obra. La provisión de ese hormigón depende de muchos factores. No quiero poner importancia de la obra, porque la obra es muy importante para el dueño, para quien quiere tenerla. Entonces puede ser desde una ruta a mi casa. Entonces mi casa para mí va a tener una importancia muy importante, valga la redundancia, y no quiero traducirlo en esa manera, pero sí podemos decir del tipo de obra, del tamaño de la obra, o sea, cuán grande es, en el sentido de cuánto ocupa, qué necesidades tiene de volúmenes de material, en qué plazos hay que ejecutarla,
cuáles son las costumbres locales de construcción, la disponibilidad de tener algún proveedor que me pueda aportar esos materiales. Entonces, en función de todo eso, es como se suele entregar el hormigón en distintas obras. Una a la que tal vez estemos acostumbrados es a la entrega o al modo de hacer el hormigón en la propia obra, lo que se llama hormigón in situ, y si no, la otra es el hormigón elaborado, en donde yo contrato a un especialista para que me provea en un determinado tiempo, en una determinada fecha, en un determinado horario, el material que yo requiero. Estas son las dos maneras básicas. Y aquí tenemos que tener algún tipo de particularidad respecto de un modo y otro. Y ya después nos vamos a ir adentrando. En el método de la obtención del hormigón, que lo hacemos nosotros en nuestra propia obra, una de las características que tienen es que estos hormigones, los materiales que conforman este hormigón, esta mezcla, se miden en volumen. O sea, nosotros podemos ver, hay una foto en donde la persona que está haciendo ese hormigón está incorporando un balde, 2 baldes, 3 baldes, lo que sea como unidad de medida, que en este caso son litros, del material que corresponda, piedra, arena o cemento o lo que necesite hacer. Este método de dosificación, de medición, lo que no permite es tener flexibilidad en las mezclas. ¿Por qué? Porque precisamente por el método de medición yo no puedo distinguir mucho entre cuánto es medio balde y cuánto es un cuarto de balde. Posiblemente si haga mezclas todo el día, logre cierto entrenamiento en mi ojo, pero no voy a tener una posibilidad tal de ser sumamente preciso en las mediciones. Por lo tanto, esto, si bien las mezclas son diferentes, porque no siempre voy a cargar los baldes con la misma cantidad, lo que sí voy a tener como punto común es que las resistencias que se suelen alcanzar generalmente son bajas, y no solamente la resistencia va a ser baja, sino que lo que yo quiero que esa mezcla, que además de ser resistente, sea una mezcla durable en el tiempo, para que mi estructura pueda soportar las cargas de servicio y las acciones del medio ambiente durante todo el tiempo que sea posible o que esté previsto, ahí voy a andar bastante flojo. Entonces, este método de obtener la mezcla en obra me juega ahí en contra con eso. Digamos. Suelo tener resistencias bajas y durabilidad pobre para el material que va a formar parte de la estructura que yo quiera llegar. Y hay otra también que suele ser importante y no hay que dejar de lado, es que no hay nadie que responda por la calidad del producto ese elaborado. Cuanto mucho con quién me podré quejar, con don José, que es el albañil constructor. Pero no, si tengo algún problema, es medio difícil de poder reclamarle por alguna falla en la calidad del material que yo esperaba tener y que no tuve. En cambio, en el hormigón elaborado, como el que lo entrega es un especialista, en el sentido que, digamos, se dedica a eso, sí hay una persona que va a responder por la calidad de ese material. Y además de eso, acá les quiero mostrar esta otra manera de entregar hormigón, tal vez es un video que ustedes ya han visto. Esto lo podríamos decir que es una mezcla de esos dos, ¿sí? En donde es una mezcla in situ, hecha en algún punto geográfico y descargada en otro. Fíjense que es para hacer un bacheo. La verdad que el video es ilustrativo. Lo que sí podemos decir que ese material entregado tiene muy pocas probabilidades de cumplir sus funciones, ¿no? Precisamente porque hay muchos parámetros de
que había que ver para ese hormigón, para ese destino, que evidentemente no se tuvieron en cuenta, y por lo tanto la probabilidad de que ese hormigón falle son muy altas. Digamos, casi que habría una certeza de que ese hormigón va a fallar. Con respecto al hormigón elaborado, fíjense que esta foto tiene cerca de 102 años. Nosotros podemos ver cosas que empiezan a ser cada vez más comunes en nuestras localidades. O sea, el tema del hormigón elaborado ha ido extendiéndose desde los centros urbanos más grandes, más habitados, hacia los centros urbanos más chicos. Tal vez a lo mejor en nuestra ciudad no tengamos un proveedor de hormigón elaborado, pero sí podemos saber que en la localidad vecina, 50 kilómetros, tal vez haya un proveedor, alguien que se dedica a proveernos de este material, y podremos llegar a solicitarlo si así lo amerita la obra. Bueno, fíjense que lo que tenemos aquí son el camión mixer, que solemos verlo, este es el chofer, tenemos acá los albañiles, los obreros, por acá anda el capataz, que es fácilmente distinguible. ¿Por qué? Porque tiene un sombrero distinto. Entonces, este es el capataz, tenemos encofrado, tenemos armadura. Esta es una foto un poco más reciente, o sea, tiene 12 años. Esta foto está tomada también en el Aeroparque Metropolitano, donde tenemos un camión mixer ya más grande, con otra tecnología, con otro tipo de trompo, con algunas modificaciones internas que hacen a la mejora en cuanto al funcionamiento de ese trompo. El chofer en este caso está aquí adentro, manejando el trompo a distancia. Tenemos los obreros trabajando con ya ropa más específica en cuanto a lo que tienen que cumplir para trabajar con mayor grado de seguridad. Tenemos armadura, tenemos encofrado, tenemos la descarga directa, tenemos el hormigón y tenemos, por supuesto, la obra. Entonces, hemos avanzado porque se conoce mucho más cada material, o sea, se conocen mejor cómo funcionan los materiales componentes del hormigón, se conocen y se han mejorado mucho los procesos productivos, se ha incorporado tecnología, no solamente en la elaboración de algunos materiales componentes, sino también en la fabricación y en lo que es la maquinaria que interviene en el proceso de elaboración del hormigón, como puede ser este camión mezclado. A partir de eso es que ya en los años 70 empiezan a aparecer en Argentina, antes de los años 70, la normativa para encuadrar lo que es la actividad de elaboración de hormigón bajo una serie de requisitos técnicos que hagan que lo que se produce como material de construcción, que es el hormigón, reúna ciertos requisitos mínimos de funcionalidad o de desempeño. Bueno, en el año 2020, ya si no recuerdo mal, fue el 13 de abril, creo, poquitos días antes de la pandemia, la norma de aplicación para la elaboración del hormigón se actualizó. Y fíjense que tal vez ustedes hayan visto una norma IRAM o una norma internacional, todas suelen tener aproximadamente el mismo formato y tocar los mismos temas. En un punto tiene lo que se denominan las definiciones, donde se establece claramente cuando habla de algún tema o de algún concepto, qué es eso a lo que hace referencia. Entonces, cuando define el hormigón elaborado, establece claramente qué es lo que es. Y dice que es un producto que se obtiene de forma industrial. O sea que hay una instalación industrial dedicada a elaborar ese material, en donde los componentes son dosificados en masa. O sea, la cantidad de cemento que yo tengo que poner no lo voy a medir en tantos baldes, sino que se pesan, son tantos kilos. Lo mismo va a pasar con la piedra, con la arena, con el aditivo y con el agua.
esto que parece sutil respecto de el otro método de dosificación, que es en volumen, esto a mí me permite hacer una amplísima variedad de mezclas. Entonces yo puedo ir desde un H15 hasta un H110. O un hormigón que tenga determinado grado de resistencia con, además, cumplir determinados requisitos de durabilidad. Eso, midiendo en volumen, es muchísimo más difícil de lograr. No digo imposible, pero es sumamente difícil de lograr. En cambio, midiendo en peso, yo tengo esa gran variedad de mezclas que puedo llegar a pedir para mi obra en función de lo que requiere. Ahora bien, esos materiales yo los peso, por supuesto, los dosifico, pero tengo que mezclarlos, porque en principio son materiales por separado. ¿Dónde lo puedo hacer? Puedo hacer en un camión motormigonero, como el que podemos ver aquí a la derecha, o bien en un equipo central en la planta, que es una gran mezcladora que, digamos, recibe los materiales componentes por separado, previamente pesados, los mezcla, los descarga en un vehículo de transporte y ese vehículo va hasta el punto de descarga, que es la obra, me lo deja, yo lo descargo y lo coloco en la estructura. En el caso de un camión mixer, hace exactamente lo mismo. La planta dosifica, o sea, pesa los componentes, los carga dentro de lo que nosotros llamamos el trompo. Ese trompo tiene adentro un sistema de aletados, mezcla ese material y aprovechando que tiene ruedas, lo llevo hasta la obra y ahí los descargo. Y fíjense que además dice que ese material, en donde yo los componentes los pesé, los mezclé de alguna manera, lo tengo que entregar digamos, en el punto de descarga al usuario en estado fresco, antes del inicio del fraguado. Esto que parece una cosa, es decir, pero ¿cómo vas a estar poniendo esto? Se sobreentiende que esté esto. Bueno, ¿por qué hay que aclararlo? Porque el hormigón, cuando en el momento que uno lo hace, seguramente ustedes lo saben porque lo han visto, el hormigón es un producto que en el transcurso de pocas horas tiene un cambio de estado. Pasa de ser algunos lo llaman un líquido muy viscoso, otros lo dicen que puede ser un semisólido con cierto grado de movilidad. A mí me gusta decir que es un líquido con una viscosidad importante y que a medida que va pasando el tiempo, por reacciones y por situaciones que ya vamos a ver un poquito más adelante, pasa de ese estado líquido, viscoso, a transformarse en un sólido. Mientras está como líquido viscoso, yo lo puedo mezclar, le puedo dar la forma que quiera, lo puedo descargar de la mezcladora, lo puedo llevar con una carretilla o con otro elemento de transporte hasta el lugar de descarga, colocarlo dentro del encofrado, compactarlo debidamente y después dejarlo en reposo, y al cabo de un tiempo ese líquido se transforma en un sólido. Y como sólido seguirá ganando resistencia y demás en función de algunas precauciones que yo tenga que tomar, o no solo precauciones, sino que son técnicas constructivas que yo aplique para poder hacer que ese hormigón cumpla con lo previsto en lo largo de su vida útil. Entre medio de que el hormigón es un líquido viscoso y que se transforma en un sólido, ocurre en el medio un proceso que se denomina el fraguado. El fraguado es ese paso paulatino de ser un líquido viscoso a transformarse en un sólido. Y hay un momento, un tiempo convencional, en donde ya decimos que comenzó el fraguado, se dio lugar al inicio del fraguado. A partir de ahí, yo ya se supone que al hormigón no lo puedo tocar más. O sea, como está, ya no le puedo hacer ninguna otra tarea. No lo puedo compactar, no lo puedo vibrar, no le puedo mover del sitio donde está, no podría darle más terminación superficial. ¿Por qué? Porque todo lo que haga posteriori, transcurrido ese inicio de fraguado, va a redundar en que le voy a afectar las propiedades mecánicas y de durabilidad futuras. Entonces yo tengo que entregar ese material, o yo tengo que recibir
ese material en mi obra antes de dar inicio al tiempo de fraguado, a lo que se llama el inicio del fraguado. Porque para poder descargarlo y hacerlo todos los trabajos que siguen con tranquilidad para no afectar la vida futura de ese hormigón. Cuando nosotros vemos el hormigón, ya estábamos viendo que la dosificación consiste en pesar los materiales componentes. Nosotros si miramos de cerca una muestra de hormigón, como podemos ver acá, vamos a ver que están estos materiales básicos que estuvimos hablando hoy. O sea, el cemento, el agua, la piedra o agregado grueso, la arena o agregado fino. Eventualmente habrá algún aditivo, alguna fibra, pero hay otro ingrediente que no es que lo pesamos, sino que aparece por el proceso de mezclado, que es el aire. Entonces, si nosotros miramos una muestra de hormigón endurecido, vamos a ver que aparecen los materiales componentes distribuidos con porcentajes de aparición, que pueden ser variables, pero en términos generales podemos decir que los agregados, finos más gruesos, piedra más arena, varían entre el 75 al 65% del volumen. Imaginemos que tenemos un volumen de hormigón de 1000 litros, un metro cúbico. Si nosotros pudiésemos sumar el volumen de cada material sólido por separado, de cada piedrita y cada granito de arena por separado, eso nos daría aproximadamente entre 650 y 750 litros de material sólido. La pasta cementicia, o sea, la mezcla de cemento con agua, que si ustedes ven, rodean a los materiales pétreos, los rodean y hacen que se puedan unir uno con respecto al otro. En general, la participación en volumen está entre el orden del 25 a 35%. 35%, o sea, entre 250 y 350 litros para un metro cúbico. Y también tenemos el aire. O sea, el aire es un material que se incorpora por el proceso de mezclado. O sea, los que hayan visto por ahí a alguien haciendo un bizcochuelo, una torta, en el proceso que está mezclando, la harina con la leche, con huevos y lleva, con lo que sea, va a ver que se va incorporando este aire. Bueno, aquí pasa lo mismo. Ese aire, parte es naturalmente atrapado por el proceso de mezcla, pero muchas veces es aire que nosotros queremos incorporar intencionalmente porque nos lo pide el requisito de ese hormigón que vamos a colocar en una estructura. Aproximadamente, en términos generales, ese porcentaje de aire varía entre el 1 al 8%. Después están los aditivos, puede haber fibra, pueden haber otros componentes, pero estos son, en términos generales, los porcentajes relativos de cada componente. Entonces aquí también surge otra cosa. Es que nosotros a este hormigón le vamos a pedir que sea resistente, que sea durable. Entonces no solamente vamos a tener que tener en cuenta qué cantidad, o sea, cuántos kilos de piedra voy a poner, cuántos kilos de cemento voy a poner, qué tipo de cemento voy a poner, qué tipo de piedra o de arena voy a poner, sino que también tengo que pensar en que en función de la participación relativa que tiene cada material componente, van a influir en las cualidades del hormigón como producto final. Pensemos un caso hipotético, tratando de llevarlo como a una exageración. Pero imagínense que yo pudiese cambiar de este hormigón que vemos acá en la filmina, cada granito de piedra y cada granito de arena por esferitas de tergopol. Vamos a poner un material así, o sea, porque es redondo, es esférico, digamos, y podemos asociar. Si ustedes comparan la rigidez o la resistencia de una piedra respecto de una esferita de tergopol, van a ver que la piedra o la arena, el granito, suele ser mucho más resistente que una esferita de tergopol. Entonces, si yo decido cambiar a igualdad de volúmenes, los agregados finos y gruesos por esferitas equivalentes de tergopol, va a tener el mismo volumen. Ahora bien, ese hormigón no va a tener la misma resistencia. ¿Por qué? Porque tengo un ingrediente, uno o dos ingredientes,
que no van a tener la resistencia que eso requiere. Entonces, no solamente yo tengo que tener en cuenta características tales como qué tipo de cemento voy a usar y las cantidades, sino que también tengo que tener en cuenta qué propiedades intrínsecas tienen esos materiales componentes. Y en este caso, digamos, los que aparecen en mayor participación de volumen son las piedras y las arenas. Y no le digo que me crean, pero sí sepan que suelen ser los materiales que menos se controlan al momento de uno hacer un hormigón, generalmente cuando lo hace en obra, cuando lo hace uno mismo. O sea, uno suele ir a un distribuidor de materiales, pedirle, mira, necesito tantos bolsones de piedra, tantos bolsones de arena, y con eso hago el hormigón. El cemento, ¿perdón? Marcelo, ¿Sí? perdón, te interrumpo, porque ingresó una pregunta de Antonella. Sí, cómo no. Sí. Respecto, digamos, a este tema, que dice, Sí. bueno, hola, buenas, ¿puede ser que si al hormigón fresco se le tira azúcar, genera que éste no termine de fraguar? Sí, sí, claro. Yo le pregunto a Antonella, ¿por qué? Si se anima a darme una respuesta, mientras yo me tomo un sorbito de agua, me dejo que me conteste. Antonella, si nos querés escribir. Si no, mientras lo voy adelantando. Respuesta. A ver, ¿por qué? Es muy interesante. Porque el azúcar es una materia orgánica. La materia orgánica tiene una influencia en lo que es la reacción de hidratación, que la vamos a ver en unas filminas más adelante. Y lo que hace es interferir en esa reacción de hidratación. Hace que el cemento seco, el que yo puedo sacar de la bolsa o de la tolva, de mi planta elaboradora de hormigón, cuando se tiene que juntar con el agua para reaccionar químicamente, eso no se produce, y por lo tanto, de acuerdo a las concentraciones de materia orgánica, puede ser que se demore o que se inhiba directamente. Y, a ver, en alguna medida, ese principio es el que actúa en aquellos aditivos químicos que suelen actuar como retardadores, o sea, trabajan sobre la posibilidad de dar, por supuesto que se ha avanzado muchísimo en el tema de los aditivos, que ha cambiado la base química y demás, pero en términos generales lo que hacen es actuar a través de la posibilidad o no de reacción química. Las materias orgánicas tienen eso. ¿Sabe dónde está muy presente la materia orgánica? En las arenas. O sea, en una piedra uno puede encontrar una materia orgánica que puede ser un pedazo de rama de un árbol, una rama rota. Podemos verlo. Lo que tenemos la posibilidad, como es un elemento de cierto tamaño, podemos ir al acopio, sacarlo y listo. Ahora, en las arenas, eso es un poco más difícil, porque esa materia orgánica muchas veces es muy difícil de ver y suele venir pegada, adherida a los granitos de arena, y nosotros no la podemos ver, pero sí la podemos determinar. Digamos, donde yo estoy transmitiendo esta charla es el Centro Técnico Loma Negra, que es un centro de investigación y desarrollo de hormigones. Nosotros lo que hacemos es, a los materiales componentes que vamos recibiendo, los vamos analizando. Y vamos viendo que esos materiales componentes vayan cumpliendo con los requisitos establecidos por normas IRAM, que son anexas que son complementarias a la norma 1666 de hormigón elaborado. Entonces, no es que yo pueda usar cualquier piedra, cualquier arena para hacer, o cualquier aditivo, o cualquier cemento para hacer hormigones. O sea, cada material componente por separado tiene una serie de requisitos que cumplir, requisitos mínimos. En el caso particular de las arenas, uno de esos requisitos es el contenido de materia orgánica, que se puede determinar, digamos, hay un método. Por ahí, esto no lo vamos a ver en una obra en donde hacen el hormigón en la propia obra, pero sí un proveedor de hormigón puede, cada tanto, si tiene el equipamiento, que no es un equipamiento muy complejo, un equipamiento simple,
puede hacer estas determinaciones y saber cuál es el contenido de materia orgánica que viene en esa arena. Espero haberle respondido. Bien. Y ahí Antonella quería entender un poquito. Pero bueno, vos, Marcelo, cuando des el espacio, digamos, de preguntas, avísame, las vamos acumulando y ahí generamos ese espacio. Ok. Sí, aguántenme un cachito que ya dejo un pequeño espacito para preguntas. Genial. Bueno, fíjense, acá tenemos una foto de 2 hormigones, los cuales lo que hemos hecho fue variar las proporciones de esos materiales componentes. O sea, tenemos a la izquierda, como dice ahí, un hormigón con contenido de agregados habitual, o sea, de piedras más arenas, en términos generales con las proporciones promedio, y a la derecha tenemos un hormigón en el cual uno de los materiales componentes se los hemos sacado. Entonces, ya a primera vista uno lo ve medio raro, ¿no?, al hormigón de la derecha. Ahora es un hormigón que tiene un fin, o sea, tiene su resistencia, tiene su durabilidad, pero suele tener un fin distinto al hormigón de la izquierda. Entonces nosotros eso lo podemos hacer siempre y cuando conozcamos cuáles son las especificaciones que hacen falta que cumpla el hormigón que tengo que hacer. Bien, funciones de los materiales componentes, muy rápidamente. A ver, el cemento Portland en este caso, actúa como ligante, como aglomerante, como conglomerante. O sea, es el único de todos los materiales componentes que forma parte del hormigón, que lo que hace es terminar de unir todos esos materiales que lo van a conformar. ¿No? ¿Cómo lo hace? No lo hace solo, digamos, lo hace con ayuda de alguien. ¿Quién es ese alguien? El agua. O sea, el cemento, ustedes saben que el cemento está, supónganse que compran una bolsa, cuando lo sacan de la bolsa es un material purulento que tiene tamaño que lo hace impalpable, que para cumplir su función tiene que hacer un pasito más. Ese pasito más es reaccionar químicamente con el agua. Cuando reacciona químicamente con el agua, lo hace en una reacción que se denomina reacción de hidratación. Y esa, tengo los ingredientes, se produce la reacción, esto sería química 1, y se obtiene un producto de la reacción. Ese producto de la reacción se llaman productos de hidratación. El producto principal de la hidratación, ya la vamos a ver en un segundito más adelante, son productos resistentes que hacen que ese material sea un sólido con capacidad de resistir cargas. Hay otros componentes que tienen otras funciones. Y a su vez el agua tiene una segunda y una tercera función, que es no solamente ser un ingrediente para la reacción química, sino que también actúa de lubricante de la mezcla. Tal vez muchos de los que me están escuchando esta charla, a lo mejor ayudaron a algún tío, o a nuestra propia familia, a nuestros padres, a hacer la pieza, o hacer una vereda, o algo, y en algún momento vieron que si a la mezcla le echaban un poquito más de agua, la mezcla se hacía más fluida. Hablando con los términos apropiados, uno diría, se lubricó de más la mezcla y por lo tanto adquiere más movilidad. Bueno, esa función la hace el agua. Por supuesto que esto también lo podemos hacer con algunos tipos de aditivos químicos, que ya vienen con esa función específica. Pero sepamos que el agua tiene esta función. También el agua tiene otra función, que es la de proveer el lugar físico para que ese producto de hidratación, que se forma al reaccionar químicamente con el cemento, pueda desarrollarse y formarse. Y nos falta la piedra y las arenas, o los agregados en general. También cumplen una función. Ahí, si ustedes alcanzan a leer, dice que cumplen una función económica, que es la disminución del contenido unitario de cemento. Yo podría hacer, si quiero, imagínense que yo tengo que hacer en mi casa una columna. No sé, tengo una galería y la voy a techar, y en el vértice quiero hacer una columna para poder apoyar ahí las vigas que le van a dar sostén al techo. Yo, si quiero, puedo hacer esa columna solamente de pasta de cemento. Puedo ir al distribuidor, comprar cemento, mezclarlo con agua, darle la movilidad que necesito, verterlo dentro
del encofrado, dejarlo que endurezca, y listo. Ahora bien, muchos van a decir, pero esto te sale muy caro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el cemento tiene un costo relativo al inicio, el momento de la creación de la mezcla, alto. Podemos llamarle un valor alto. Pero no es el más caro de todos los materiales componentes. Yo después se lo voy a preguntar. Ustedes me van a tener que decir cuál es el más caro de todos los componentes. Ahora bien, yo lo que puedo hacer es tener esa columna de solamente pasta de cemento, pero lo que voy a ver en el transcurso del tiempo es que voy a tener algunos problemas de funcionamiento de esa columna. Voy a ver que en determinados momentos puede ser que se contraiga mucho, puede ser que aparezcan fisuras, puede ser que se alargue, determinadas condiciones, o sea, tenga una dilatación superior. Eso es básicamente porque la pasta de cemento tiene un comportamiento mecánico y de deformaciones muy diferente al comportamiento mecánico que suelen tener los materiales pétreos. En este caso, lo que solemos estar acostumbrados nosotros pueden ser los basaltos, los granitos, los cantos rodados. Y otra cosa es que, imagínense que yo tengo ese material, esa columna hecha con pasta de cemento, y yo digo, che, pero ¿qué pasa si yo agarro un volumen de esa pasta, lo saco, un volumen cualquiera, lo saco, y lo reemplazo por un volumen equivalente de una piedra, una arena? Yo veo que mecánicamente resiste, digamos, tiene la misma resistencia. Entonces digo, mira, saco un cachito y se comporta mecánicamente bien. O sea, resiste igual que el otro. ¿Qué pasa si saco uno más? Y voy haciendo eso, sacando pasta y metiendo volúmenes equivalentes de piedra o arena. Bueno, yo veo que mecánicamente resiste. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una pieza con una resistencia similar, y lo que estoy haciendo es en esa mezcla disminuyendo la cantidad de cemento, que no tiene solamente que ver con la resistencia y demás. Hay otros efectos que mezclas con altos contenidos de cemento hay que tener presentes, que también tiene que ver con lo que se ve un poquito más abajo, en el renglón de abajo, que tiene que ver con la disminución de los fenómenos de contracción por secado y la disminución de los fenómenos que traen aparejada la elevación de temperatura de las mezclas. Aquellos que hayan hecho o hayan ayudado por ahí a alguien a hacer una mezcla de hormigón, si fueron más o menos curiosos y llenaron una estructura y pasaron al rato y tocaron el encofrado, pueden haber notado que el encofrado estaba un poquito caliente. ¿Y eso por qué? Porque el cemento y el agua, en el momento que hacen la reacción de hidratación, esa reacción, una de las cosas que libera es calor. Rápidamente, esto es muy rápido, ¿cómo se fabrica el cemento? Pero es rapidísimo, ¿eh? Esto es lo que estén en la charla de la próxima, que va a ser sobre cemento, la vamos a volver a ver, pero no queremos dejar de nombrarlo aquí. Nosotros vamos a ir a las canteras, vamos a obtener diversos materiales como piedra caliza, arcillas, arenas, materiales ferrosos, y vamos a obtener básicamente 4 elementos químicos principales: calcio, aluminio, silicio, hierro, que nos van a hacer falta para elaborar cemento. A esos materiales, dosificados, analizados, digamos, con una serie de procesos productivos que forman parte de la elaboración del cemento, los vamos a transformar en una estructura, en un equipo, que es un horno de calcinación, que es lo que pueden ver aquí como semi-acostado. En este horno, por aplicación de temperatura, del orden de los 1400 grados, vamos a transformar estos óxidos de calcio, de aluminio, de silicio, de hierro, en otros óxidos, en otro grupo de óxidos, que terminan dando lugar a otro material, que denominamos clinker Portland. Para que ustedes tengan una idea, tiene el tamaño de una esferita, más o menos de 2 pulgadas de diámetro, más o menos así. En términos promedio tiene este tamaño, una de esas esferitas que uno puede ver. Ahora bien, ¿con esto tengo cemento? No, tengo uno de los ingredientes del cemento.
o sea, me hace falta otro. O sea, el clinker Portland es ingrediente necesario para obtener cemento Portland. ¿Cuál es el otro? Es el yeso. Pero yo no lo recibo así en la bolsa. Yo lo recibo como un talco impalpable. ¿Qué hago? Lo tengo que meter en un molino. Molino de este estilo u otro. Si yo mezclo clinker con una determinada proporción de yeso, obtengo un tipo de cemento. Pero, desde hace mucho tiempo para acá, y por supuesto que son materiales normalizados, se pueden agregar otros materiales minerales, que se denominan adiciones minerales, con los cuales yo puedo obtener distintos tipos de cementos Portland. Este es el proceso de fabricación muy resumido del cemento Portland. Arranco con los materiales en la cantera, obtengo unos determinados óxidos que voy a combinar, los meto en un horno, produzco una transformación brutal de unos óxidos en otros, que es el clinker, obtengo el clinker, ese clinker con el yeso y con el agregado o no de alguna adición mineral, estas adiciones están permitidas por la normativa vigente, obtengo diversos tipos de cemento. A lo que estén en la próxima charla, lo vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ahí, bueno, hay una que creo que se respondió. Preguntan, ¿quiere decir que si yo cambio las piedras por un material más duro o de más resistencia, pero que cumpla los requisitos necesarios, voy a tener un hormigón de mayor durabilidad? No siempre. No siempre. Porque hay un tema, ya nos vamos a ir adentrando. Al hormigón uno lo va a pensar en función de los parámetros que vamos a ver ahora, en breve. Ya vamos a arrancar con esos parámetros. Pero recuerden que yo al hormigón lo elaboro, o lo hago yo en la obra, o se lo pido a alguien que me lo traiga. Pero después está lo que es la colocación, la compactación, el curado posterior, la protección de ese hormigón para que vaya transformándose de ese líquido viscoso en ese sólido y ganando resistencia. Hay muchas cosas que yo puedo hacer en ese interín, en ese proceso productivo, que si lo hago mal, puedo pasar de tal vez tener previsto un muy buen hormigón en tener un muy mal hormigón. Con lo cual puede ser que yo originariamente pensé y traté de elaborar o compré un hormigón con determinadas cualidades de resistencia y de durabilidad previstas, y al final obtuve otra cosa. O sea, ¿qué es lo que uno intenta en principio? Pedir lo que necesita con las mejores condiciones. Pero no tenemos que olvidarnos que en el tema del hormigón está toda esa otra parte que es muy importante, que es cómo yo lo termino de recibir en obra, cómo hago para descargarlo, qué metodología usa, cómo lo coloco dentro de la estructura, cómo lo compacto, cómo le doy terminación superficial, cómo lo curo, cómo lo protejo, más en estas épocas de invierno o en las épocas de grandes de clima cálido, de acuerdo a la zona geográfica. Digamos, hay muchas cosas que pueden hacer de que tal vez un muy buen hormigón se transforme en muy mal hormigón. Por eso también existen no solamente las normas CIRAM, sino también existe el reglamento CIRSOC. El reglamento CIRSOC, una serie de recomendaciones donde se fijan condiciones de trabajo y condiciones de ejecución, tareas a ejecutar o de requisitos a cumplir, de modo de que uno tenga un mínimo de seguridad para lograr que el hormigón sea resistente y durable. Y también tenemos que tener presente que cada obra tiene su pliego de especificaciones técnicas particulares. A veces las conocemos, a veces no. Entonces, en esos pliegos de especificaciones está detallado qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no tengo que hacer. ¿Para qué? Para lograr tener un hormigón resistente y durable. En todo el proceso, desde que lo hago o lo compro hasta el momento en que lo pongo en servicio. ¿Alguna pregunta? Sí, en ese sentido, bueno, otra de las consultas que realizan es el hormigón alivianado, que se prepara con telgopor. ¿Para qué se utiliza? Y este tiene menos resistencia, ¿no?
a ver, menos resistencia respecto de qué, porque a ver, de nuevo, el hormigón alivianado, medio que lo dice su propio nombre, tiene un uso particular. Realmente ese uso es ser un hormigón que tiene un determinado grado de resistencia mecánica, pero que lo hacen apto para, para soportar hasta ahí. ¿Por qué? Porque hay otra parte de la estructura que se ocupará de soportar la carga. El hormigón alivianado se suele usar básicamente como un aislante térmico y acústico. O sea, rellena un lugar, rellena un volumen, o sea, me da lo que necesito, pero básicamente lo que uno pide es que ese material actúe como un aislante térmico y acústico. O sea, lo puedo hacer con eso. ¿Sí? A ese hormigón, supónganse, yo le quiero dar el uso de formar parte del cuerpo de la presa que vimos en la primera foto, es medio complicado. Porque ahí a ese hormigón se le va a exigir otra cosa. De nuevo, lo que necesite, lo que tal vez tenga que desarrollar, si lo hago yo, o lo que tenga que pedir si lo voy a comprar, o se lo voy a pedir a un proveedor. Para eso, ahora ya nos adentramos en los parámetros. Aguántenme. La reacción de hidratación. ¿Qué vemos en esta filmina? Que para nosotros es muy famosa porque ya tiene cerca de 20 años. Y está casi original. Es medio un incunable para nosotros. Lo que está en el centro es un granito de cemento. El granito de cemento tiene un tamaño promedio del orden de 5 o 10 micrones. Más o menos. Es muy chiquito. Y esa corona, en color celeste, es el agua. Es el agua que uno incorporó en el momento del mezclado. ¿Y qué hace el agua cuando toca una superficie? La moja. En el momento en que se ponen en contacto la superficie del grano con el agua, comienza la reacción de hidratación. La reacción de hidratación es espontánea. O sea, se encuentran los dos, ¡pum!, y reaccionan. Puede ser que si yo agrego algún aditivo, o se acelere o se retarde. Pero cuando se encuentran, reaccionan. Lo harán con una cinética de la reacción determinada, pero lo hacen, reaccionan. Entonces empiezan a reaccionar, se empiezan a formar esos productos de hidratación que tienen la particularidad de crecer como si fuesen espinas de un puercoespín, como las espinas de un abrojo. Imagínense que esta es mi mano, el granito de cemento, y van apareciendo los productos de hidratación, a modo de esquema, entiéndanlo a modo de esquema. Esos productos de hidratación se denominan compuestos SSH o silicatos de calcio hidratado. ¿Por qué silicato? Porque en el momento de elaborar el clínker, los óxidos nuevos que se forman se llaman silicatos. Hay silicatos, hay aluminatos, hay ferroaluminatos, la mayor proporción son silicatos de calcio. Y cuando se juntan con agua son silicatos de calcio hidratado. Ahí los vemos. Tienen esa forma. Entonces yo tengo un granito que fue reaccionando y, imagínense, le crecieron las espinas. Al granito de al lado le pasó lo mismo. Y esas espinas se cruzan. Esos silicatos de calcio se entrecruzan, se entrelazan. La densidad de cruzamiento, la densidad de entrelazamiento, está relacionado con la resistencia mecánica. Es lo que provee la resistencia mecánica de este tipo de mezclas cementicias, ya sea pasta, ya sea mortero, ya sea hormigón. Hay otros productos de hidratación, estos son los principales que a nosotros es lo que más nos interesa. Está el hidróxido de calcio, está la etringita, digamos, hay muchos que se van generando. Nosotros en esta charla el que más nos interesa es este, porque es el que está asociado directamente con la resistencia mecánica. Libera calor la reacción, entonces, ojo, tengamos cuidado, porque algo tenemos que hacer con ese calor. Y una de las cosas que tiene, yo les dije que la reacción es espontánea, pero no solamente es espontánea, como hay varios silicatos, hay aluminatos, hay ferroaluminatos, cada uno de ellos cuando entra en contacto con el agua, empiezan a reaccionar de manera simultánea, algunos son más rápidos, otros son más lentos, pero todo va reaccionando. En el momento que va reaccionando, yo tengo que agarrar ese hormigón, esa mezcla, sacarla de la mezcladora, colocarla dentro del encofrado para darle forma a la estructura que yo quiero llenar.
Hace un tiempo atrás, fíjense, esto es del año 1919, el profesor Duff Abrams en Estados Unidos, en Chicago, él estaba pensando cómo crear métodos de dosificación de hormigón. Entonces tomó materiales y fue probando distintas maneras de dosificar hormigones y encontrar modos de poder llegar a un método de dosificación que sea no solo de prueba y error, sino que sea un poquito más analítico. Él hace un montón de mezclas, y fue anotando lo que fue viendo. Y sacó 14 conclusiones. 14. Y las publicó allá en 1919. Desgraciadamente no tengo una foto de él. ¿Qué es lo que él vio? Como primer conclusión. Es la que está escrita ahí, vamos a traducirla. ¿Qué dice? Para un determinado conjunto de materiales y condiciones de ensayo, la cantidad de agua utilizada en la mezcla determina la resistencia del hormigón para una plasticidad viable. Esta conclusión, que se conoce desde hace 103 años, para algunos es sorprendente, me dice que por una determinada clase de resistencia, no tiene que ver el cemento, por supuesto que tiene que ver, pero la variable que marca la resistencia es la cantidad de agua. ¿Cómo llegó él a esto? Él tenía, de todas las mezclas que fue elaborando, las probetas que fue moldeando y que fue ensayando, él tenía las cantidades, los valores, necesitaba de alguna manera tener algún punto de comparación. Entonces, ¿qué dijo? Che, de la mezcla esta, yo conozco cuánta agua puse, cuánto cemento puse, cuánta arena, cuánta piedra. Entonces fue viendo que existía un parámetro que él llamó la relación agua-cemento, que es una cuenta de dividir entre la cantidad presente del agua presente en una determinada mezcla en kilos, dividido la cantidad de cemento presente en esa misma mezcla en kilos. Es un valor adimensional. 0,5, 0,55, 0,6, 0,43. ¿El qué hizo después? Como tenía, para cada mezcla, pudo sacar esa relación agua-cemento y tenía la resistencia mecánica a una determinada edad, la graficó. Entonces armó un gráfico, esto es de la publicación original, en donde en el eje de las X está el contenido de agua, cuanto más a la derecha me voy, más agua tengo, y en el eje de las Y está el nivel de resistencia, la resistencia a la compresión. Y el que ve, obviamente, cuanto más alto estoy en el eje, más resistencia. Pero él ve esto. Cuanto menos agua tengo, la resistencia es mayor. Cuanto más agua tengo, la resistencia es menor. Entonces, este gráfico es la fuente de esta conclusión, que es la número 1. Entonces, ojo, muchachos, con el agua. Y acá en parte respondo a la pregunta que me habían hecho de un hormigón más durable y la voy complementando. Yo puedo tener un hormigón que lo pensé muy bien y resulta que por algún problema en obra o por algo, una situación, al momento de descargarlo le eché agua de más, porque no sé, estoy muy cansado, se me rompió un equipo, la razón que sea, le eché agua de más y ese hormigón que tal vez tendría que tener una resistencia A pasó a tener una resistencia B, donde B es menor que A. Y lo que tendría que ser un hormigón más resistente es menos resistente, lo que tendría que ser un hormigón más durable es menos durable. Entonces, cuidado con el agua. ¿Cómo lo podemos ver esquemáticamente? Imagínense que tenemos una determinada cantidad de cemento con agua, acá en sus proporciones relativas, acá en otras proporciones relativas. Si conocemos cuánto pusimos de uno y otro, podemos determinar lo que se llaman las relaciones agua-cemento, reacciona químicamente, y esquemáticamente lo que nosotros podemos ver es que en un caso y en el otro, esos granitos de cemento están más cerca o más lejos. Por lo tanto, el grado de cruzamiento de uno respecto del otro van a ser distintos. Entonces, en la mezcla de la derecha, esa densidad de cruce es mayor, producto de que la cantidad de agua es menor, por lo tanto la resistencia mecánica es mayor. Esto es una manera de ver, a modo de esquema, y de ver en una representación gráfica, el gráfico que hizo Abrams allá en el año 1919-1918. Entonces, ojo con el agua, muchachos. Acá empezamos. Muchachos, muchachas,
Ojo con el agua. Alguien en un momento decía, el cemento es el componente más caro. Puede ser el más caro al momento de elaborar el hormigón. A lo largo de la vida útil, que es como nosotros tenemos que pensar las estructuras, desde el momento en que se construyen hasta que se le da el fin de su vida de servicio, el componente más caro no es el hormigón. Ustedes después me dirán cuál es. Entonces, si yo en un hormigón uso agua en exceso y sin control, pierdo resistencia y pierdo durabilidad, que es lo que a mí me interesa. Para empezar a pensar en mi hormigón, yo lo que tengo que tener en claro es qué es lo que me piden, qué es lo que me pide la obra. Eso suele estar en los pliegos de especificación, de acuerdo a la obra. Puede ser un pliego de vialidad nacional, de las vialidades provinciales, de un ente público, de un ente privado, puede ser un reglamento nacional, puede ser un reglamento internacional. Digamos, cada obra tendrá su pliego de especificaciones, donde está todo escrito, qué cosas tienen que cumplir los materiales componentes, qué cosas tienen que tener la mezcla de hormigón, todo detalladito. Ejemplo, acá nos pedían dosificaciones de hormigón para la construcción de unos puentes, en donde, fíjense, no sé si lo alcanzarán a ver, pero yo les cuento, se nos pide un H15, 3 tipos diferentes de H25 y 2 H30 para estructuras distintas. Entonces uno puede decir, pero es un son H25, hacemos uno, total, es H25. Pero tienen una ubicación. O sea, uno va a ser para pilote, otro para estrebo y pilares, el otro va a ser para losa de acceso. Lo mismo con el H30, hacemos uno, total, más o menos lo mismo. Bueno, empezamos a pedir información. La cosa es que se terminan transformando, digamos, este pedido inicial en el caso particular del H25, son 3 distintos, donde los contenidos, en particular el contenido del cemento, varía entre 330 y 360 kilos por metro cúbico, dependiendo del destino que vaya a tener ese H25. Por supuesto que los demás materiales componentes también varían, porque todo tiene que sumar 1 metro cúbico, 1000 litros. Eso lo verán con los profesores cuando vean dosificación. Ahora bien, esto significa que los 3 H25 no son iguales, porque no solamente eso tienen que ser, van a ser distintos en sus funciones técnicas o mecánicas. Tenemos que empezar a pensar en que también hay un componente económico en la obra, que es la que permite que tengamos el dinero necesario para poder hacerla. Entonces no es lo mismo el costo de 1 metro cúbico de un H25 que tiene un determinado contenido de cemento, a otro que tal vez tenga 30 kilos más, 40 kilos más, 50 kilos más. Porque eso después tenemos que multiplicarlo por la cantidad de metros cúbicos y se empiezan a hacer números que de a poco vamos a ir teniendo que tener presente. ¿Preguntas? Bueno, ¿Hay alguna? Sí. Pregunta. Escuché que usar agua salada es mejor. ¿Puede ser? Yo le iba a preguntar ¿para qué? Y acá, bueno, es difícil tener las respuestas, pero... Mira, las salmueras que yo sepa son buenas si vos tenés que, por ejemplo, no sé, tenés un hinchazón en la mano, cosas así, ponés ahí, se te va el hinchazón. A veces en los tobillos, después de un partidito de fútbol que te castigaron duro. Para el hormigón, yo lo mencioné al pasar, cada material componente tiene un requisito que cumplir, más de uno. Yo dije el cemento, los aditivos, la piedra, las arenas, no mencioné el agua, pero el agua también es un ingrediente y tiene que cumplir requisitos. En algún caso está el contenido de sales disueltas. Ustedes después me dirán por qué, o pensarán el por qué. ¿Por qué hay requisitos que deba cumplir el agua? Pero el agua de mar para hacer hormigón, yo particularmente no sé si alguien
por ahí lo hizo, tal vez lo hizo, probó, pero qué resultados obtuvo seguramente no han sido buenos. La norma es bastante restrictiva en ese sentido. Ujú. También preguntan, ¿hace cuántos años se le agrega escoria al cemento y por qué motivo? En la Argentina, desde los años, si no recuerdo mal, 70, creo. Desde los años 2000 para acá, con el cambio de normativa, eso se hizo mucho más extensivo. Antes también, digamos, estaba permitido por norma, pero en otros tipos de cantidades, digamos, había una norma muy específica para ese tipo de cemento. Si van a estar en la próxima charla que va a ser sobre cemento, eso lo podemos contestar. En otras partes del mundo desde mucho antes. Desde mucho antes. ¿Por qué? Porque se han visto que le dan al cemento unas propiedades muy buenas. Al cemento y por supuesto al hormigón como material derivado, ¿no? Pero sí, hace muchos años, siempre dentro de lo que pide y autoriza la normativa, ¿no? ¿Alguna más? Sí, la arquitecta Zampa, que está en la sala, pregunta, yo tuve la oportunidad de estar en la obra de Yacyretá, en la parte Qué linda de obra, experiencia. en la construcción de los que se conoce como los campamentos obreros de Ituzaingó, Rincón, Santa María, Isla Yacyretá y Ayolas. Se recibía en obra el clinker. ¿Podría explicar el proceso que se llevaba a cabo en el obrador principal? Mil gracias. Les puedo contar lo que yo sé. No tuve esa suerte de estar ahí, porque la verdad que es una obra enorme, la verdad, para aprender de todo. Lo que yo sé es que en su momento se llevaba el clinker y ahí se había montado una planta de molienda. O sea, de lo que vimos del proceso de elaboración del cemento, vendría a ser el tercio inferior. O sea, se recibía el clinker, se recibía el yeso, se molía y no iba a una bolsa de cemento, sino que se trashilaba ese producto elaborado, ese cemento Portland elaborado, a un silo, y ese silo después se destinaba a una planta elaboradora de hormigón, digamos. Pero el clinker se elaboraba en otro lugar, no se hacía ahí. O sea, el clinker se hacía en una planta de cemento, se transportaba de alguna manera, supongo que en tren, en barcaza, o en algún momento se habrá usado algún camión, algo así, por la cantidad, ¿no? Por los volúmenes que estamos hablando, por las cantidades de toneladas que estamos hablando, y lo que se hacía ahí se molía y se hacía el cemento en la obra, después se elaboraba el hormigón, se hacía hormigón elaborado, o sea, era un hormigón hecho en una planta dosificadora que pesaba los componentes y se disponía en la estructura. Eso es lo que yo sé. Bien. Gracias, Marcelo. No, de nada. Tengo dos preguntitas más. Dale. Viviana pregunta, buen día, no me quedó claro desde qué momento del fraguado ya no es conveniente manipularlo. Bien. El inicio del fraguado es un tiempo convencional que surge de un ensayo. O sea, hay que hacer una prueba. Requiere de un equipamiento que no está disponible en toda obra, pero sí uno puede recrear esa mezcla en laboratorio, hacer el ensayo, sacar esos valores de referencia y después tenerlos como una guía, como un criterio para el momento que yo ejecuto la obra. ¿Qué es lo que se hace? Se elabora el hormigón, se lo coloca en un determinado recipiente y después con un instrumento que se llaman las agujas de Proctor, que es más bien un método mecánico, se va queriendo penetrar el hormigón con una serie de puntas y se va midiendo qué fuerza es necesaria hacer para meter esa aguja, esa punta, una determinada cantidad de centímetros dentro de la masa de hormigón. Tomando
el tipo de aguja, tomando en cuenta la fuerza que tengo que hacer, que la puedo medir, o sea, porque el instrumento me permite medir eso, y haciendo una serie de cálculos, yo determino una determinada resistencia a la penetración, que se llama, que tiene el hormigón, y lo voy midiendo a lo largo del tiempo. Cuando ese valor de resistencia a la penetración alcanza un determinado valor, se dice que yo llegué a lo que se llama el inicio del fraude. Ese tiempo que va a depender de la mezcla, los materiales componentes de la mezcla, cómo está pensada y todo lo demás, me dice que a partir de ahí en adelante ya no puedo tocar más el hormigón. ¿Por qué? Porque el hormigón tiene un grado de, llamémosle, rigidez, de resistencia propia, que obviamente va a ir creciendo, que cualquier cosa que yo haga y que intente cambiarle la forma o alterarlo en su integridad, me lo va a terminar afectando la integridad estructural de ese hormigón como pieza final. Como esto no siempre se puede hacer en obra, el reglamento en ese sentido es sabio y nos pone un tiempo. O sea, el reglamento CIRSOC y la norma IRAM, la 1666, nos ponen tiempos máximos que no podemos pasar. Entonces nos dice que desde el momento en que se empieza a mezclar el cemento con el agua hasta el momento de la descarga no pueden transcurrir más de 90 minutos o de 120 minutos de acuerdo a determinadas condiciones. Entonces yo eso lo tengo que tener presente. Imagínense que yo tenga la obra y reciba un camión. O sea, el camión llega con el hormigón, pero además viene con un papel, que es un remito de transporte de mercadería. En ese remito figura la hora de inicio de carga. Entonces yo puedo chequear, mira, esto lo cargué a las 9 de la mañana, son las 10, listo, estoy dentro de los plazos, lo puedo descargar. Ahora bien, yo esa descarga la tengo que hacer, tengo que hacerla dentro de los 90 minutos del inicio de la carga o de las 2 horas, de acuerdo a otras condiciones que están dadas por el reglamento y por la normativa. Los tiempos de fraguado de los hormigones suelen ser un poquito más largos que eso, pero no hay que jugar con eso, porque las condiciones de clima lo alteran, el tipo de aditivo que pueda o no colocar en obra me lo altera. Digamos, hay muchas cosas que me pueden jugar en contra. Entonces lo mejor es, cuando yo recibo el hormigón, tener todo listo para descargar ese hormigón lo más rápido posible, de la mejor manera posible, lo más seguro posible para la gente que trabaja, de modo de que nadie se vea perjudicado. O sea, ni la gente que trabaja, por el apuro, por lo que haya que hacer, ni el material que después va a formar parte de la estructura resistente. Perfecto. Ahí preguntan si al momento del fraguado del hormigón elaborado, el calor que genera, ¿puede llegar a evaporar el agua? A ver, ¿hay mucha evaporación? Sí, por supuesto, las temperaturas pueden llegar a ser altas, pero en determinadas condiciones. A ver, sí, hay una evaporación. De hecho, muchas veces cuando el hormigón ya viene con muchas horas encima dentro del camión, uno ve la boca del mixer y ve que sale vapor, uno dice, sale humo. No sale humo porque es incombustible, lo que sale es vapor. Ahora, si sale vapor, lo que tenemos adentro, muchachos, es material inservible. Podemos aflojarlo un poquito solamente para poder descargarlo, pero eso no nos va a servir para nada. De nuevo, siempre dentro de lo que marcan las normas y los reglamentos. De esa manera vamos a trabajar seguros. Por supuesto que no es lo mismo la velocidad, porque también la temperatura ambiente, la temperatura de los materiales componentes, hacen a la cinética de la reacción, a la velocidad de la reacción de hidratación. No es lo mismo hormigonar ahora en agosto, en julio, que en hormigonar en enero. No es lo mismo. Ni es lo mismo hormigonar en julio en Santiago del Estero que en julio en Santa Cruz. Ni es lo mismo hormigonar en enero, tal vez en la zona costera de Chubut, que en Misiones, o en la zona de la estepa patagónica de Río Negro, que en Mar del Plata. Las condiciones de clima, eso también hay que tenerlo presente. Para eso están las normas, el reglamento y las especificaciones.
Bien, Perfecto. vamos con Una eso. última pregunta. Sí, dale, dale. Para repasar, los chicos de la técnica 6 de Lomas preguntan si la resistencia del hormigón también varía según los agregados gruesos que se coloquen en la mezcla. Sí, sí. Por ejemplo, a ver, para nuestras obras nosotros estamos acostumbrados a los agregados gruesos de origen basáltico, de origen granítico, más que nada granitos, pero sí, digamos, hay otros agregados gruesos que suelen tener otra mineralogía y por propiedades intrínsecas de ese material mineral suelen tener distintos niveles de resistencia. Las piedras que son de origen cuarcítico tienen un nivel de resistencia que son ligeramente inferiores a un granito, el basalto y el granito andan parecido, el canto rodado y el granito andan parecido, también tienen sus variaciones, pero por ejemplo no sería lo mismo si uno lo hace con lo que se llama piedra toba, o con algún material menos resistente, pero sí. Sí, interesan. La resistencia, para la resistencia mecánica no solamente son las cantidades, sino también son las propiedades. En realidad para todo el desempeño del hormigón, no solamente son las cantidades, sino las propiedades intrínsecas de cada material, de cada ingrediente del hormigón. Y además a eso hay que sumarle las técnicas constructivas. No hay que olvidarse. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, continuamos. Entonces, vamos a empezar. Acá sí empezamos. Sí. Entraron dos más. Dale. Una más. Bueno. Bueno, ¿qué cuidados hay que tener con el hormigón según la temperatura? ¿No deben ser los mismos en el norte que en el sur del país? Bueno, lo comentaste, ¿o no? A ver, protección y curado. Busquen en el reglamento CIRSOC. Un lindo trabajo práctico para los chicos. Me van a odiar los chicos. Pero le podemos tirar una idea para los profes, para hacer una mini monografía. Protección y curado del hormigón. ¿Qué es clima cálido? ¿Qué es clima frío? Es interesante. Bien. Habíamos visto una última, que... Sí. De Ensenada, de la técnica 1 de Ensenada. ¿Qué diferencia hay de H18, H24? Lo leo así. Bien. Una cosa es que tienen una coincidencia. H18 y H24 no son clases resistentes establecidas por un reglamento. Hace un tiempo atrás se conocía el H17, el H21, el H25. Desde el año 2020 y desde el 2005, las resistencias arrancan desde para hormigones resistentes, desde H20 hacia arriba, de A5 en 5, salvo que se pasa del H60 al H80 y al H100, o sea, hay un salto ahí. El H18 uno lo puede reemplazar por un H20, o sea, guiándonos por la normativa y los reglamentos vigentes, y el H24 apuntale al H25. Que me diga si le respondí, ¿no? Porque que me lo confirme. Bueno, a ver, sí. Después no estamos teniendo la respuesta, pero si te parece, Marcelo, porque ya estamos en horario y seguramente tengan que terminar la clase, están ya, de hecho, tengo que apurarme mucho. Participantes. Si te parece, concluí la presentación. Pero me falta todavía. A ver, voy a intentar apurar. Por eso, y después dale. vamos Recuerden que el hormigón en una parte está como un líquido viscoso y en otro está en un estado sólido. Cuando está como un líquido viscoso se denomina en estado fresco, en donde yo lo tengo que sacar de la mezcladora y colocarlo en el encofrado. Entonces tengo que tener presente lo que se llama aptitud de colocación. Y en estado endurecido, cuando ya es un sólido,
va a tener que bancarse las acciones mecánicas y del medio ambiente. Eso es lo que se llama aptitud funcional. En función de eso, es que, no sé si se me colgó la presentación, ahí está. Para tener en cuenta la aptitud de colocación, yo voy a tener en cuenta las dimensiones de la estructura, porque no todos los encofrados van a tener las mismas dimensiones, sino que también tengo que tener en cuenta, no sé por qué no me pasa la... Ahí está. El tipo de colocación. O sea, ¿cómo lo voy a colocar ese hormigón? Lo voy a descargar directamente, lo voy a cargar con un balde, ese balde lo va a usar una grúa y lo va a descargar, lo voy a hacer con una cinta transportadora, con una bomba. Digamos, todo eso lo tengo que tener presente porque yo tengo que sacar el hormigón y meterlo en el encofrado. Eso me define dos grandes parámetros. Esta es una linda manera de hacer una descarga directa, se quedó corto con la canaleta y usó el tobogán de los chicos. Bien, eso me define dos grandes parámetros, que es la trabajabilidad, o sea, la capacidad de poder moverlo, mezclarlo, transportarlo, colocarlo. Algunos lo asocian a la fluidez de la mezcla, no es tan así, pero podemos pensarlo. Y otra tiene que ver con lo que se llama el tamaño máximo del agregado. O sea, fíjense que tenemos dos mezclas de hormigón, una que es más extensa, la del centro, digamos que movió más que la otra, que la de la izquierda, y la otra en la mano lo que tengo es piedra. O sea, ¿cuál es el tamaño más grande de esa piedra que le puedo poner? ¿20 milímetros, 12 milímetros, 30 milímetros? Bueno, acá un ejemplo de un hormigón que se coloca en una condición muy particular. Fíjense que es un hormigón muy fluido, que no hay manera de colocar un vibrador y de compactar ese hormigón. Ese hormigón se tiene que compactarse solo. Entonces ese hormigón es un hormigón de una determinada clase resistente, es un H47, autocompactante. O sea, fíjense la densidad de armaduras. El hormigón tiene que trasvasar esas armaduras y llenar el molde bien. No solo llenar el molde, sino que tiene que compactarse en este caso solo. ¿Por qué? Porque no tengo manera. Entonces esto lo tengo que pensar. Si yo requiero llenar esta estructura, lo tengo que pensar. Para la parte de funcional, en estado endurecido, estamos acostumbrados a, ¿qué resistencia tengo que bancarme? ¿Es un H30, es un H35, es un H25, es un H60? Bueno, eso lo mido, la resistencia se mide con ensayos. Y a veces esa resistencia es porque es parte de un proceso productivo y otras veces porque ya es con la estructura puesta en servicio. El proceso productivo a veces son las estructuras postensadas, que uno requiere que el hormigón tenga un determinado grado de resistencia para yo poder tirar de la armadura, tensar la armadura y seguir con el ciclo de producción. Pero no solamente eso, sino que ese hormigón que está colocado en una estructura se tiene que bancar las acciones mecánicas de que entre gente, salga gente, ponga mercadería, salga mercadería, pasen 3 camiones, pasen 2 autos, lo que sea, a lo que se llama la durabilidad por las acciones del medio ambiente. Va a estar cerquita del mar, va a haber posibilidad de que eso se congele y se deshiele, van a estar en contacto con sustancias agresivas para el hormigón o para el acero que está dentro del hormigón. Bueno, eso me define una serie de requisitos que terminan dándome otros parámetros. ¿Voy a necesitar aditivos? ¿Qué aditivos? ¿Qué tipo de cemento voy a usar? ¿Ese cemento es cemento Portland normal? ¿Es un cemento con adiciones? Bueno, y otro parámetro que surge, el último parámetro, y casi el principal, es la relación agua-cemento. Los reglamentos y la normativa y las especificaciones me dicen, de acuerdo a lo que usted tiene que hacer, la cantidad máxima de agua permitida es de tanto, o el contenido mínimo de cemento que tiene que tener esta mezcla es de tanto. Y eso me define la relación agua-cemento, porque la relación agua-cemento influye en todo lo demás. Influye en la resistencia, influye en la durabilidad, influye en la trabajabilidad, influye en el método de descarga, cómo lo voy a poder descargar, qué facilidad voy a tener para compactarlo, en todo lo demás. Entonces acá empezamos a ver
que el agua es el parámetro uno de los parámetros más importantes. En este video, desgraciadamente no le saqué el audio, pero afortunadamente no hay ninguna palabrota, yo les cuento rápidamente. Esto es un hormigón para un taller, para un piso. Generalmente estos hormigones suelen ser hormigones relativamente secos. Vamos a poner el video y van a ver que no es tan seco. Fíjense, ustedes pueden ver atrás, no solamente usan una pala, sino que usan un secador de piso. Entonces a lo mejor esta persona pensó bien el hormigón, pero por algún proceso, por algo en el proceso de colocación de ese hormigón, le erró, o sea, le echó agua de más. Lo va a colocar fácil, no se va a cansar demasiado. Pero este hormigón tiene pocas probabilidades de éxito. ¿Por qué? Porque se le puso una cantidad de agua que no corresponde, que es superior a la necesaria. Entonces nosotros lo que siempre pedimos es, por favor, pensemos el hormigón, diseñémoslo, si lo tenemos que comprar, pasémosle la cantidad que nos hace falta o las especificaciones a que nos los provea, y cuando lo recibamos en obra no le agreguemos agua además, porque le vamos a estar afectando la durabilidad y la resistencia. Y acá, digamos, esto no es invento mío, digamos, esto lo dijo Sir Adam Neville, que ya falleció, pero este es el padre de la tecnología del hormigón, es un ingeniero inglés, y él decía que el agua es el componente, es la cenicienta, digamos, es el componente que uno menos importancia le da, pero termina siendo el que juega el papel casi más importante en el hormigón. Entonces, si acá vuelvo a algo que yo les pregunté, digo, ustedes me van a tener que decir cuál es el componente más caro en el hormigón, desde el momento en que lo pienso y construyo la estructura, hasta la vida en servicio, hasta el fin de la vida en servicio, no es el cemento, ni la piedra, ni la arena, es el agua. Generalmente nosotros le damos poca importancia a eso. Porque a veces la ponemos porque estamos cansados, por lo que sea. Pero sepamos que toda mezcla de hormigón, o toda mezcla de mortero, toda mezcla de pasta, lleva una cantidad de agua que es la necesaria. Es la que me hace falta, en función de todos esos parámetros que vimos. Todo lo demás que yo le ponga, siempre termina redundando en pérdida de desempeño, en pérdida de performance. A ver qué hora es. Estamos en hora de cerrar ya. Me quedan un par de filminas más, cortitas. Díganme. Poquitas quedan. Un ejemplo. Este es un túnel de descargador de fondo de una presa que estuvo en funcionamiento durante mucho tiempo, donde iba pasando un río, se iba a construir una represa. El río pasaba por ahí mientras se habilitaba el sitio de construcción. Y acá se pedía un hormigón en donde no era el tema de la resistencia lo más importante. Lo más importante era que desde el punto de llegada del camión hasta la salida, donde iba a salir ese hormigón, había 400 metros en distancia horizontal. Entonces el hormigón, lo importante es que yo lo pudiese bajar del camión acá, transportarlo por bombeo 400 metros y descargarlo. Entonces ese era el problema fundamental del hormigón. Entonces, ¿qué se hizo? Se pidió información al que lo necesitaba, se dijo, bueno, a ver, pasame datos de la piedra, datos de la arena, yo tengo los cementos, qué tipo de bomba vas a usar, dónde vas a poner una, dónde vas a poner otra cosa. Bueno, se fue pensando la dosificación y se llegó a una determinada fórmula, o una receta, con cantidades de materiales componentes, en donde el resultado es este. O sea, el material había que usarlo para rellenar un socavón producto de la erosión del río. Fíjense que acá el hormigón, digamos, lo que tuvo que bancarse fue un proceso erosivo, algo que afectó su durabilidad, y hubo que reponerlo, hubo que arreglarlo. Y dentro de eso lo más complicado fue el traslado, la distancia desde que yo lo descargo acá hasta que lo tengo en mi punta de obra. Eso fue lo más importante. Entonces, uno lo tuvo que pensar, no digo uno yo, digamos, el equipo lo pensó y se llegó a una dosificación. Próximos pasos,
cemento para usar en condiciones de baja gravedad, porque en algún momento iremos a algún otro lado, ya se está trabajando en esto, la condición de gravedad cero o microgravedad tiene una influencia en los procesos de fraguado y endurecimiento del cemento, y más adelante tal vez iremos más lejos, entonces vamos a tener que construir con lo que tenemos en el lugar. Entonces ya hay gente que está pensando cómo hacer para construir en Marte con algo que se parezca a un cemento marciano. Se conoce la mineralogía de los suelos marcianos, de algunas zonas, y bueno, se fueron armando cementos marcianos porque bueno, esto sigue avanzando. Lo bueno es esto, que en la Luna y en Marte el agua no abunda, tendremos que ver que alguna otra cosa que nos pueda afectar el hormigón, esperemos que no sea el agua. Bueno, aquí terminó la charla, si hay alguna consulta, estoy. Muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo y dedicación.